El suelo bajo nuestros pies es la base de nuestra subsistencia. Nos nutre a los humanos y a los innumerables seres vivos de este planeta. Sin embargo, lo destruimos. Lo estamos contaminando, llenando de hormigón y sobreexplotando. Ya se ha perdido una tercera parte de todos los suelos fértiles del mundo y recuperarlos es una tarea ímproba. Más bien tenemos que pensar en dimensiones de 30 o 40 años, tal vez incluso 100 años. Las posibilidades son enormes, porque nuestros suelos son los mejores protectores del clima. Todo el CO2 de la atmósfera cabría en nuestros suelos. Incluso en medio de la ciudad podríamos recuperar terreno. No hay que sellar todas las superficies, hay que prestar atención al uso del suelo. Devolver la vida al suelo en lugar de pisotearlo, ese es el desafío. En medio del corazón verde de Austria, en Estiria, la familia de Josef Nagel lleva 10 generaciones cultivando el campo. El agricultor quiere que sus hijos puedan seguir viviendo bien de estos suelos. Por eso cambió radicalmente su producción. Antes trabajábamos exclusivamente con el arado tradicional, ahora uso esta máquina. Los dientes de este aparato cultivador labran la tierra solo en la superficie, a diferencia del arado tradicional que trabajaba en profundidad, invirtiendo el suelo y revolviéndolo completamente. Josef Nagel pasó de ser un agricultor convencional a un agricultor especializado en humus. Esto significa que no solo cultiva cereales, colza y remolacha, sino también humus. Dar más a la tierra de lo que se le quita, eso requiere nuevos métodos. Aflojamos y mezclamos la tierra, es decir, ya no le damos la vuelta. Cuando remuevo la tierra, intento trabajar a menor profundidad y con rejas estrechas en la medida de lo posible. La máquina cultivadora no daña a los gusanos, las bacterias ni los hongos y entremezcla los residuos de la cosecha como alimento para ellos. Los microorganismos convierten estos residuos en un suelo valioso, como en un compostador. Es decir, el agricultor productor de humus alimenta el suelo y no los cultivos. Esto es diferente en la agricultura convencional, donde las plantas absorben principalmente los nutrientes del suelo. Lo que falta se suele compensar con abono artificial. Arar frecuentemente, los monocultivos y los pesticidas acaban arruinando el suelo. Josef Nagel también aprendió y practicó la agricultura de esta manera, hasta que un suceso dramático cambió su vida y le hizo recapacitar. La razón por la que cambié relativamente rápido es que tuve un accidente grave. Tuve muchos ángeles de la guarda que me permitieron sobrevivir. Y eso te hace pensar. Ese fue el factor decisivo para que yo dijera, voy a empezar a trabajar así. Josef Nagel casi muere al caerle encima un árbol haciendo trabajos de silvicultura. Ingresa gravemente herido en el hospital. Durante su larga estancia allí, analiza lo que les dejará a sus hijos. Si sigue trabajando así, no quedará mucho más que tierra muerta. Por eso, decide que si sobrevive, sus campos deberán tener también una segunda oportunidad. Cerca de su granja encuentra ayuda. 3 municipios se han unido para formar la región ecológica de Kaindorf, dedicándose conjuntamente a la producción de humus. Uno de los iniciadores es Gerald Dunst. En la Academia del Humus, él y sus compañeros enseñan a Josef Nagel y a los demás agricultores conocimientos que hasta entonces no se impartían en ninguna escuela de agronomía. ¿Cómo se cultiva para que la tierra sea más fértil de año en año? En otras palabras, ¿cómo funciona el trabajo en equipo con las lombrices? Dios no creó el mundo, lo hizo la lombriz. Con suficientes lombrices, las piedras desaparecen, quedan enterradas bajo el excremento de lombriz, que es muy buen humus. Gerald Dunst es cofundador del proyecto de región ecológica que tiene imitadores en toda Europa. Están convencidos de que es necesario un replanteamiento radical de la agricultura.
En las últimas décadas hemos perfeccionado la manera de extraer el máximo rendimiento a nuestros suelos, pero al principio no sabíamos que de esa manera los suelos se agotan cada vez más y pierden humus. El problema es que la experiencia de los agricultores se basa en ese sistema que tuvo éxito durante décadas, pero que debilita los suelos. Un día intenso. Por la mañana, lecciones teóricas para los agricultores con la posibilidad de intercambiar ideas. Por la tarde, van al campo para ver, sentir y oler lo que es un suelo sano y rico en humus. Markt Mainlois, en Baviera, es una pequeña localidad alemana que tiene un gran proyecto. También aquí la tierra debe volver a vivir. En el centro de la ciudad se levanta como una poderosa fortaleza la antigua hilandería, una ruina industrial con una superficie de 20 campos de fútbol. Robert Bosch, oriundo de aquí y alcalde desde 2016, se ha propuesto hacer algo con la fábrica cerrada que acompaña al político conservador desde su juventud. Aún recuerdo el olor cuando tenía entre 15 y 17 años, porque en esa época trabajaba aquí en las vacaciones. Y mi tarea era limpiar esos conductos de las pelusas que se acumulaban a lo largo de un año. En su apogeo, unas 3.000 personas trabajaban en esta hilandería. Debido a la crisis económica de 2008, hizo quiebra. Desde entonces, la antigua fábrica se ha ido deteriorando y ocupa el suelo sin más uso. Pero el alcalde Robert Bosch y el arquitecto paisajista Werner Alkewitz tienen un plan. Alkewitz es especialista en revitalización de superficies selladas y pavimentadas. Ve grandes oportunidades, especialmente en municipios pequeños como Mainlois. En estas comunidades industriales se construyeron edificios en una época en la que estas cosas no tenían importancia. Sellaban las superficies sin miramientos porque faltaba la conciencia para estas cosas. Hay un enorme potencial que se puede aprovechar para transformar las cosas, como en este caso. En Mainlois, la voluntad de cambio es grande y eso afectará a muchas de las antiguas naves industriales. Donde aún hoy los edificios y el hormigón siguen cubriendo el suelo, se espera que en pocas semanas la lluvia caiga sobre la tierra. En este lugar vamos a levantar el hormigón para recuperar el antiguo suelo. En este punto habrá un camino que conectará con el parque. El resto será un espacio verde. No sabemos cómo es el suelo que hay debajo, porque aquí hubo un edificio durante más de 100 años. La maqueta muestra lo que se va a construir en el centro del pueblo. Con un solo movimiento se puede retirar el antiguo terreno e insertar el futuro. Habrá apartamentos, restaurantes y tiendas, en parte en las antiguas naves. Además, habrá amplias zonas verdes. Este es el parque con el lago, un área despejada de edificios para que el agua pueda volver a la tierra. El agua tendrá un efecto positivo en el microclima y el suelo podrá absorber el agua. El nuevo centro resistirá mejor el cambio climático y ayudará a absorber el CO2 de la atmósfera mediante un suelo vivo, una idea que promete subvenciones. Este paisaje parece sacado de un libro de cuentos, pero la belleza engaña. En Ronneburg, Turingia, el suelo está contaminado. En la antigua Alemania Oriental se extraía uranio sin tener en cuenta las consecuencias. Hasta el día de hoy, el terreno es un peligro para la salud humana y para el medio ambiente. La microbióloga Erika Kotte y el geocientífico Thorsten Schäfer se han propuesto eliminar el peligro y renaturalizar el suelo. Ambos quieren lograr un suelo de nuevo sano y utilizable. Los dos científicos pasan una semana en este lugar. En las prácticas de campo con estudiantes e investigadores de la Universidad de Jena, examinan el agua, el suelo y las plantas. ¿Qué huellas han dejado 40 años de extracción de uranio? En 1949 se descubrieron aquí los mayores yacimientos de uranio de Europa que alimentaban a la industria nuclear soviética. Sin protección, los trabajadores extraían el mineral. En el proceso se liberaban metales pesados altamente tóxicos.
Miles de personas se enfermaron y murieron de afecciones pulmonares como la silicosis o también de cáncer. Un sitio contaminado hasta el día de hoy. Pero la biología podría hacer un milagro, de modo que incluso sería posible reutilizar este suelo como superficie de cultivo. Aun cuando las bacterias, las plantas y los hongos trabajen juntos, puede que no sean capaces de eliminar los metales pesados del suelo, pero al menos pueden fijarlos en forma de minerales o en las raíces. Quiero que los metales pesados se queden en el suelo y no sean arrastrados por las aguas subterráneas, así que hace falta fijarlos. Fijarlos significa que los contaminantes ya no pueden llegar al agua, a las hojas o a la madera. Se paralizan. Un enfoque que podría ayudar a limpiar los suelos contaminados no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. Esta es una pequeña zona experimental, pero en realidad se trata de implementar esta idea no solo en esta antigua mina de uranio, sino en todas las áreas que presentan huellas de su pasado minero y en todas las zonas afectadas por la minería, donde al principio no crece absolutamente nada. En todo el mundo hay miles de kilómetros cuadrados de suelos afectados, pero incluso los investigadores desconocen la dimensión exacta. Debido a la creciente demanda de materias primas como el litio, el cobalto y el níquel para las baterías, aumentan las zonas peligrosas e inutilizables para la agricultura. Hace 6 meses, los estudiantes inocularon la tierra con cultivos bacterianos especiales. Ahora quieren saber si los pequeños ayudantes en el suelo se han multiplicado y han empezado a fijar contaminantes. Si hay muchos microorganismos que respiran, entonces hay mucha actividad en el suelo y tenemos un suelo sano. Si hay poca respiración, significa que quizás las condiciones serán tan malas debido a los metales pesados que muchos microorganismos no pueden vivir ahí y respirar. Mientras Erika Cote y sus estudiantes examinan la situación en el subsuelo, Thorsten Schäfer comprueba lo que ha ocurrido en la superficie y lo hace desde el aire. El dron utiliza sensores especiales para registrar el estado de los árboles. Al principio solo crecían alisos, pero ahora también se pueden plantar abedules y sauces. Más adelante se venderá la madera para cubrir una parte de los costes de la renaturalización. Thorsten Schäfer está muy satisfecho con el proceso. Cuando voy a trabajar a Ronneburg o llevo a mi familia allí para enseñarles estos nuevos parajes, tengo que decir con toda sinceridad que estoy un poco orgulloso al ver que logramos dar a estas áreas una nueva finalidad y que podemos devolver algo a la sociedad. Sin embargo, se necesitarán generaciones para sanar el suelo por completo. No estamos hablando de 10 años, sino de dimensiones de 30 o 40 años, tal vez incluso 100 años, hasta que podamos dejar de ocuparnos de este sistema, permitiendo que funcione por sí solo. En todo caso, es una oportunidad no solo para Ronneburg, sino para los suelos desperdiciados en todo el mundo que podrían imbuirse de nueva vida. En la comarca de Estiria, en Austria, los agricultores están ahora en el campo. En su primera lección práctica en la Academia del Humus, pueden tocar, desmenuzar, amasar y sentir. Lo que vemos es exactamente lo que queremos lograr. La tierra se deshace, es mullida y puede desmenuzarse. Este suelo aporta una serie de ventajas. Número 1, no hay erosión. Número 2, es mucho más fácil de cultivar. Número 3, contamos con una cosecha segura porque el suelo puede absorber y almacenar mucho mejor el agua. Un suelo rico en humus puede absorber hasta 150 litros de agua en una hora. Para comparar, el verano pasado, en el Valle del Ahr, cayeron unos 200 litros en 2 días, causando una catástrofe.
pero la producción de humus requiere entrega y tiempo. Hemos tardado generaciones en destruir el humus. No podemos esperar que en 1 o 2 años se recupere todo. Eso significa que la mejora de los suelos hay que verla realmente como un proyecto generacional. La regla más importante es que los campos deben estar siempre cubiertos de verde, ya sea con plantas agrícolas o, como aquí, con cultivos intermedios. Esto no solo frena la erosión. Lo esencial es que haya un crecimiento generalizado que pueda bombear carbono al suelo a través de la exudación de las raíces, es decir, que haya una bomba de carbono desde el aire hacia el suelo. Las plantas absorben el dióxido de carbono y lo almacenan en el suelo. Eso es bueno para el clima y la propia vida del suelo. Para Gerald Dunst, de 63 años, el humus se convirtió en una vocación desde que a los 13 años experimentó con el compostaje en el jardín de su abuela. Hoy produce tierras. Para él, el Informe Mundial sobre el Clima 2007 fue una alarma y una oportunidad. Nos chocó que el cambio climático pudiera tener tantas consecuencias. Por eso tomamos la iniciativa de crear una región neutra en términos de CO2. La clave está en el cultivo adecuado de las tierras. El humus es en un 58% carbono. Todo el CO2 de la atmósfera podría almacenarse en nuestros suelos. El suelo es un gigantesco almacén de carbono. Podría absorber todas las emisiones de CO2 producidas por el hombre. Para ello, el contenido de carbono del suelo tendría que subir cada año un 0,4%, o sea, un 4 por 1000. Este es el objetivo de la iniciativa 4 por 1000 lanzada por el gobierno francés. En torno a la Cumbre del Clima de París de 2015, muchos países, entre ellos Alemania, se sumaron a esta iniciativa, al menos sobre el papel. Pero faltan conocimientos y sobre todo financiación, porque este cambio cuesta dinero. En Kaindorf no querían esperar a que llegaran las subvenciones. Empezamos a buscar una manera de financiar el proyecto, porque solo tiene sentido si muchos agricultores participan para contrarrestar el cambio climático. La idea consiste en que todo aquel que cultive humus en su campo en Kaindorf reciba un certificado. Cada tonelada de carbono en el suelo vale dinero, un beneficio para el clima y para los agricultores. También en Mainlois necesitan dinero para recuperar el suelo perdido. El municipio solicitó al gobierno alemán financiación para la demolición, el rediseño y la renaturalización de la antigua hilandería. Emmy Zollner es la diputada local. Desde el inicio ha apoyado el proyecto y tras una larga espera trae buenas noticias de Berlín. Creo que un total de 15 municipios de Baviera han conseguido fondos, por lo que me alegro de que también les haya tocado a ustedes. Y por supuesto, eso también se debe al buen proyecto que plantearon. Desde hace tiempo acompaño a Robert. Vi cómo se convirtió en alcalde de Mainlois. Este era uno de los principales proyectos que quería poner en marcha y desde luego se trata de un proyecto realmente inmenso. Luz verde para las excavadoras. Es una enorme zona industrial de 14 hectáreas. Gran parte de las instalaciones se desmantelará. Más adelante, el suelo no solo se convertirá en un hábitat para plantas y animales, sino que también traerá ventajas para los seres humanos. En verano, puede reducir la temperatura hasta 8 grados, absorber las fuertes lluvias y mejorar la calidad del aire. Recuperar suelo perdido en Mainlois. Desde que el alcalde Robert Bosch conoce los efectos positivos de esta transformación, dedica mucha atención al proyecto. Ahora mira su ciudad natal con nuevos ojos y descubre más potencial en cada esquina. Ya sea a pequeña o gran escala, siempre tengo que pensar, ¿hace falta sellar el terreno o quizás puedo liberarlo de pavimento? Ahora mismo, mirando la calle, veo una parte donde se podría quitar el pavimento. Una postura que sería necesaria en toda Alemania. Porque cada día la superficie de 72 campos de fútbol desaparece bajo el asfalto y el hormigón. Esto equivale a 52 hectáreas.
El plan de protección del clima del gobierno alemán prevé un máximo de 30 hectáreas. El proyecto más reciente de Robert Bosch es un polígono industrial que ya no se construirá porque la antigua hilandería podría reutilizarse con otra función. Hace 15 años le habría dicho que es estupendo declarar esta zona como terreno de construcción y cementarla. Desarrollando el proyecto de nuestra hilandería, nos dimos cuenta de que también es posible liberar el suelo del hormigón y devolverlo a la vida. Estoy convencido de que no es necesario sellar todas las superficies. Hay que limitar el uso del suelo. Podemos dar nueva vida a algo antiguo tal y como lo estamos intentando en el centro de la ciudad. Reutilizar los edificios existentes en lugar de construir en nuevos terrenos. Devolver a la naturaleza los terrenos no utilizados. Un buen plan contra la pérdida de tierras, no solo en Mainlois. También en Doro, en el norte de Alemania, donde reside Olaf Schnelle, la tierra vuelve a vivir. Hace 25 años, este horticultor abandonó Berlín porque aquí el suelo aún era asequible, pero por desgracia estaba en malas condiciones. El suelo estaba muy dañado. Aquí se cultivaba cada 3 años la colza, una planta crucífera. Estas perjudican el suelo. Me di cuenta de que simplemente no podía cultivar ciertas cosas al principio. Un suelo sano necesita una rotación de cultivos, porque los diferentes cultivos afectan el suelo de manera diferente. Las leguminosas, como las judías por ejemplo, acumulan nitrógeno que actúa como fertilizante. Olaf Schnelle también introduce materia orgánica en el suelo, lo que al igual que el estiércol vacuno, aporta muchos nutrientes a la tierra. Lo que hacemos ahora es que lo segamos, lo picamos, añadimos un fermento vegetal y lo introducimos a poca profundidad en el suelo. La idea básica es que en las praderas, con una vegetación muy diversa, pastan regularmente los rumiantes. Y los excrementos de los rumiantes contienen muchos microorganismos que provienen de la panza del ganado vacuno. En lugar de proceder de la panza de los rumiantes, los microorganismos se producen en un cubo a partir de hierbas silvestres que el jardinero recoge en los alrededores. En cada hoja se encuentran diferentes colonias bacterianas y ahora intentamos aumentarlas añadiendo melaza de caña y un poco de sal para que se multipliquen, sobre todo las bacterias lácticas, porque estas son exactamente las bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal de la vaca. Así que imitamos el intestino de la vaca. Y eso es exactamente lo que le da la fertilidad al suelo. Schnelle rocía el abono de hierbas sobre estos cultivos intermedios que luego se segarán y devolverán a la tierra. Es un método sencillo y muy eficaz. Estudié horticultura y lo que hago aquí no forma parte de ningún plan de estudios de horticultura. Entonces, el estudio del suelo y del abono eran aún asignaturas independientes. En aquella época, en las universidades aún no se había corrido la voz de que estas materias forman un conjunto. Lo que hacemos aquí va ganando importancia poco a poco, sobre todo en las clases prácticas. El enfoque de este hombre de 56 años no es alimentar las plantas, sino el suelo. Aunque aún no ha alcanzado su objetivo, está satisfecho de una cosa. Es la salud de mis plantas. Como vemos, a finales de agosto no tenemos pulgones en las habas. Eso realmente tiene que ver con el hecho de que esta haba puede alimentarse completamente del suelo. Con sus verduras de Doro, Olaf Schnelle suministra ahora a los mejores restaurantes de todo el país y de la capital. A veces, el horticultor se toma su tiempo y entrega personalmente los suministros, por ejemplo, a un restaurante berlinés que acaba de recibir una estrella verde Michelin. El horticultor y el chef se conocieron en una feria. El cocinero ve muchas razones para comprar las verduras de Olaf Schnelle.
Definitivamente por la calidad del producto. Es el mejor y esto se aplica a todos los proveedores con los que cooperamos. Es un producto muy selecto y además trabajamos con personas fantásticas que disfrutan con su trabajo. Lo que es importante para nosotros es este aspecto de la sostenibilidad y la agricultura regenerativa. El hecho de que se crea algo en lugar de destruirlo. También en Estiria se dedican con entrega a su labor producir una buena tierra, cultivar alimentos sanos y al mismo tiempo hacer algo por el clima. Pero como los agricultores no pueden hacer todo esto sin apoyo, la región ecológica los pone en contacto con particulares y empresas. Uno de los interlocutores es Jochen Buchmeier. Las empresas son las que pagan para que los agricultores bombeen el CO2 de la atmósfera en el suelo, algo que la mayoría de las empresas no pueden hacer por sí mismas. En realidad, el dinero se desvía de la sociedad, en este caso de la empresa, hacia la sostenibilidad, hacia una economía ecológica. Pero aún hace falta demostrarlo. Un trabajo para Florian Forchar. Equipado con herramientas de medición y un plan secreto, examina el campo de calabazas de Josef Nagel. Al agricultor no se le permiten conocer los puntos en los que Florian Forchar determinará el contenido de humus del campo y calculará cuánto carbono ha podido almacenar Nagel en el suelo desde la última medición. En este campo se toman al menos 25 muestras. Estas se mezclan, se homogenizan y se llevan al laboratorio para su análisis. Sobre esta base se calcula la bonificación que recibe el agricultor. Es un gran día para Josef Nagel, ya que sabrá si sus esfuerzos están dando fruto. Jochen Buchmeier presenta los resultados. Hola, Jochen. Hola, Seppi. Qué alegría verte. Desde 2016, Nagel produce humus en sus tierras. Sus productos ya han mejorado, como demuestra el agricultor con su aceite de semillas de calabaza, una especialidad de la región. Cuando lo vierto, se puede ver que el aceite de semillas de calabaza no tiene un color rojo o marrón, sino que realmente tiene un color verde. Un éxito en cuanto a la calidad de la cosecha, pero ¿compensa económicamente tanto esfuerzo? ¿Cuánto carbono pudo absorber y almacenar en sus campos Nagel? Jochen Buchmeier tiene las cifras. ¿Cuántas toneladas de CO2 ha conseguido almacenar el agricultor en el suelo? En el caso de Seppi fueron 152 toneladas. Luego sacamos la cuenta. Actualmente el agricultor recibe 30 euros por tonelada de CO2. Eso significa 4.500 euros. Josef Nagel está muy satisfecho con la bonificación económica y con su contribución a la protección del clima. Si todas las tierras de Alemania se cultivaran como las de Josef Nagel, de forma que se creara humus, se podrían compensar todas las emisiones de CO2 causadas por el sector del transporte alemán. Cultivar bien la tierra y recuperar así los suelos perdidos. En la región ecológica de Kaindorf, esta estrategia parece tener mucho éxito.